Damos gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros, hermanos. Voy a invitarles, así como están en su lugar, abran sus Biblias en el Salmo número 103. Salmo número 103. Voy a permitirme hacer lectura de los primeros 4 versículos. Si ustedes quieren seguir la lectura con la vista o quieren escuchar. Dice la escritura de la siguiente forma: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que cierren sus ojos ahí donde están sentados. Gracias te amo, Señor, en esta tarde, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por esta oportunidad que nos das de venir y presentarnos delante de tu presencia. Habla nuestras vidas, Señor, habla nuestros corazones. Permite que tu palabra se quede sellada, se quede grabada en nosotros, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén, aleluya. Bueno, creo que este versículo, hermano, nos dice cosas muy bonitas, ¿verdad? Habla de un bello mensaje, y que de entrada pues es un mensaje que debemos de apropiarnos todos y cada uno de nosotros. Y yo creo que en muchas ocasiones todos nos hemos sentido, ya sea literal o figurativamente, hundidos, o nos hemos sentido en un hoyo, o nos hemos sentido que bajamos en a un abismo profundo, y a veces decimos: de aquí ya no voy a salir, o cómo voy a salir de este lugar. Y creo que es algo que todos los seres humanos y los seguidores de Jesús, creo yo, que tenemos en común. Y hoy quiero hablarle específicamente de 2 razones o 2 cosas por las que la mayoría de las veces nos ocurre esto. Y una de ellas, o la primera, es porque nos falta la fe, porque a veces nuestra fe está baja, está muy diminuta, está muy pequeña. Entonces, de entrada deberíamos de rogarle a Dios nuestro Señor que aumente nuestra fe. La otra sería porque muchas veces queremos ir en el sentido contrario al cual Dios nos está llamando y en el cual Dios nos está diciendo que vayamos. A veces queremos ir en contra del propósito, del llamamiento tan claro y tan perfecto, tan específico que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, cuando nos falta la fe, y el otro lado, o en el otro sentido, cuando pleiteamos contra Dios y cuando sabemos lo que tenemos que hacer y aún así nos resistimos y aún así no queremos escuchar su voz, su llamado, es ahí cuando vienen los problemas. Es ahí cuando nos metemos en situaciones complejas, es ahí cuando nos metemos en situaciones difíciles que no hacen otra cosa más que situarnos en un estado de tenebrosidad, en un estado de lejanía hacia nuestro Dios. Es aquí la importancia entonces el día de hoy de meditar en esto y pedirle al Señor que aumente nuestra fe y que realmente escuchemos su voz y podamos ir en el sentido que Él quiere que vayamos. Y quiero compartirles algunos versículos de Mateo del capítulo 14, igual si gustan abrir sus Biblias o únicamente poner atención a lo que nos dice ahí la escritura. Ahí en Mateo, en el capítulo número 14, nos habla de Jesús, la vida, la historia de Jesús, una historia pues que obviamente a todos nos fascina y no nos deja de sorprender las enseñanzas que Él tiene para nosotros. Y aquí en Mateo, en el capítulo 15, dando un poquito de contexto a lo que está ocurriendo. En los primeros versículos, Jesús se da cuenta de la muerte de Juan el Bautista, su predecesor, aquel que vino a preparar el camino para el Señor, aquel familiar suyo, aquel primo de Jesús. Él se entera que ha muerto. Recordemos que fue decapitado. Todos conocemos esa historia, si pueden ahí con calma leerla en su casa, los primeros versículos del capítulo 14. Y evidentemente cuando Jesús recibe esta noticia, pues obviamente es impactado, acaba de enterarse o se da cuenta de lo sucedido, de cómo fue decapitado Juan el Bautista. Y al igual que nosotros, Jesús, ese Dios hecho hombre, pues tiene esa necesidad de estar solo, tiene esa necesidad de hablar con su Padre, tiene esa necesidad de alejarse un poco del bullicio de las personas
inclusive de sus discípulos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Se va al desierto. Se va al desierto y es ahí en donde empieza Jesús. Quizás yo lo veo meditando, quizás lo veo triste, recordando a Juan el Bautista, recordando aquella situación que ocurrió. Pero la gente, las personas como tú y yo, deseosas de encontrarnos con Jesús para recibir un milagro suyo, para recibir sanidad, pues ahí estaban. Ellos no dejaban descansar al Maestro y van esas multitudes buscando a Jesús, a seguir abrumándolo, a querer tocarlo, aunque sea el borde de su manto, aunque sea el borde de su vestido, multitudes, cientos, miles de personas. Y es ahí cuando Jesús, que Él mismo dice, el que a mí viene yo no le echo fuera, sino al contrario lo recibo. El Señor siempre nos recibe en sus brazos de amor. Y este panorama hay que vislumbrarlo, ese desierto ahí Jesús, pensativo por la muerte de Juan el Bautista, pero sabiendo que tiene que cumplir su ministerio, empieza a atender a las personas. Jesús jamás renunció a su llamado, Jesús jamás quiso irse por la tangente. Jesús, aun y cuando estaba cansado humanamente hablando, Él seguía adelante con su propósito, con su llamamiento. Y es ahí cuando Jesús empieza a darle libertad a los cautivos en ese desierto. Es ahí cuando Jesús empieza a sanar a los enfermos, a los oprimidos que iban a Él, a los sedientos, aquellos que se sentían en un abismo, aquellos que se sentían divagantes. Ahí está Jesús abrazándolos, teniendo misericordia de ellos. Pasan horas, bastante tiempo, y Jesús, dice la Escritura, que tiene compasión de esas multitudes, porque no habían comido. Estaban sedientos, no solamente de lo espiritual, sino también de lo físico. Eso es lo que me gusta de nuestro Dios, que Él atiende cada aspecto de nuestras vidas. Jesús atiende y se preocupa por cada aspecto de tu vida, no únicamente de tu corazón y el sentido espiritual, sino que Él quiere que tú estés bien, Él quiere que tú estés sano, Él quiere que estés bien alimentado. También hay que tener moderación, pero Dios quiere que estemos bien en todo sentido en nuestras vidas. Y Jesús ve a las multitudes y dice: a ver, discípulos, vamos a alimentar aquí a estas personas. Y es ahí cuando estos hombres nos muestran una y otra vez lo débiles que somos, la falta de fe que tenemos. ¿Cómo vamos a alimentar a estos? Pues mejor despídelos, señores, ya tarde, mira, para que se vayan y coman a su casa o en algún lugar. Y Jesús, obviamente no van a poder, es tarde, está lejos el lugar en donde pueden comprar alimentos, van a desfallecer. Vamos a alimentarlos nosotros. Y es ahí cuando empiezan a dudar: oye, Señor, solamente tenemos 5 panes y 2 peces, ¿cómo es posible esto? Ahí empieza la duda. Cuando dudas, cuando tenemos falta de fe, simplemente no podemos avanzar, simplemente no podemos hacer nada. Y me gusta que cada palabra que escuchamos de Dios nos la apropiemos a nuestra vida y la pongamos en práctica inmediatamente. Hace poco el pastor Aarón estaba hablando de necesidades que hay de suplir. Brianda nos decía: 20 niños. Bueno, hay que pedirle a Dios que supla esa necesidad, pero también hay que levantar la mano, así como lo hicieron los discípulos. Bueno, tengo 5 panes y 2 peces, hay que creer a Dios y que esto se multiplique. Pero tenemos que actuar, tenemos que accionar. No únicamente se trata de tener fe, sino se trata de actuar. El mismo Santiago dice: la fe sin obras es muerta. Entonces tenemos que avanzar y tenemos que creerle a Dios. Y pues finalmente sabemos esta historia, ¿verdad? Sabemos cómo culmina, sabemos cómo termina. La misma Escritura dice que una vez que antes una versión que leía mucho decía: y se hartaron todos y comieron y se saciaron y recogieron inclusive 12 cestas de lo que había sobrado. Ese es el Dios en el cual creemos, pero a veces nos falta la fe, a veces nuestra fe es tan diminuta que se nos escapan estos pequeños detalles en los cuales Dios puede mostrar su gloria a la humanidad a través de nosotros. Creámosle a Dios. Y dice la Escritura que después de esto, y ya voy adentrándome un poquito más en lo que al tema de hoy concierne, dice la Escritura que Jesús, agotado, ¿por qué no decirlo? Él se hizo hombre como nosotros y Él experimentó lo que tú y yo podemos sentir. Entonces no hay pretexto. ¿Estás cansado? Sí, Jesús también estuvo cansado. ¿Estás triste? Jesús también sintió la tristeza. ¿Has llorado por la pérdida de alguien? Jesús también lo hizo. Y aún así Jesús se esforzaba y amaba y daba todo lo que Él era para bendecir a las personas. Y en esa ocasión, acto seguido, si tú puedes leer este capítulo con más calma, hazlo.
Jesús se retira al desierto, al monte, a orar, como ya era su costumbre, una vez más enseñándonos Jesús que debemos orar. Se retira a orar y le dice a sus discípulos: ustedes adelántense, caballeros, allá nos vemos. Y estos, ni tardos ni perezosos, más perezosos que tardos, inmediatamente se suben a la barquilla y se van hacia el mar, hacia lo más recio ahí de ese mar que ellos tenían que atravesar para trasladarse de un lado a otro. Y es aquí cuando quiero adentrarme un poquito en el meollo de esta plática que tengo hoy para ustedes. Cuando van estos hombres en esa barquilla, dice la Escritura que se suelta una fuerte tormenta. Dice que se encontraban en problemas, el versículo 24, lejos de tierra firme, los discípulos. Ahí no estaba Jesús en la barquilla, se había quedado a orar, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Yo creo que a todos nos ha pasado. Si esto lo aplicamos a nuestra vida de una manera real, de una manera literal, estamos peleando, a veces estamos luchando contra viento, contra marea, contra las tormentas, que pareciera que se levantan y arrecian en nuestra contra como si quisieran hundirnos. Y es exactamente lo que le estaba pasando a estos hombres. Después de haber estado con Jesús, después de haber visto milagros de multiplicación del alimento, después de haber visto sanidades, prodigios que hacía Jesús, ahí estaban temblando, ahí estaban atemorizados, ahí estaban acobardados. ¿Por qué? Porque eran hombres, porque tú y yo seguimos siendo hombres, aun y cuando Dios nos ayuda, nos guarda, nos protege y nos lo demuestra de una y de otra manera. Cuando viene la tormenta, pues nos amedrentamos, nos acobardamos, nos da miedo, como decimos vulgar y coloquialmente, nos tiemblan las corvas. ¿Por qué? Porque somos débiles. Y dice la Escritura, sumándole un poco de caos, por así decirlo, en primera instancia a lo que está ocurriendo, dice que a las 3 de la madrugada o a la 4ª vigilia de la noche llega Jesús y se acerca a ellos caminando sobre el agua. Yo me imagino a Jesús cuando estaba orando, siempre ocurría, ¿verdad? Rara vez veo, es más, ninguna vez veo cuando dijera Jesús o lo platica algún evangelio que se iba a orar, rara vez dice, y Pedro iba y lo acompañaba y se ponía a orar con él, o algún otro de los discípulos, o Tomás, o yo qué sé. No dice, ellos se iban y ahí dejaban a Jesús. Yo me imagino a Jesús acercándose a la playa y, no, pues ya se fueron estos, pues ni modo, va a tener que caminar, no, pues qué más le hago, ya no hay desierto, aquí hay puro mar, pues vamos a adentrarnos en el mar. Y empieza Jesús a caminar por ahí entre las olas. A Jesús no le incomodaba, para él era una fresca brisa lo que estaba experimentando ahí en esas tormentas. Lo que para ellos era un terror nocturno, para Jesús se sentía ahora sí como pez en el agua, caminando fresco, contemplando su creación, disfrutando lo que a él había hecho, y los otros llorando. Ahí está Pedro, ahí están los otros batallando para poder controlar ese barco ante tal situación. Así nos pasa a nosotros. Estamos ahí luchando, creemos que estamos en el más grave de los problemas y Jesús realmente está tan cerca de nosotros, pero a veces no lo queremos ver o no lo podemos entender. Pero ahí está Jesús a nuestro lado, viendo su creación, queriéndonos hacer ver que Él tiene el control de las cosas, que Él es poderoso. Pero a veces nuestra fe es tan pequeña que no lo podemos alcanzar a ver. Y dice la Escritura que va ahí Jesús y estos espantados todavía se aterran, dice, quedaron aterrados, dijeron, esto es un fantasma. Yo creo que veían mucho Netflix o muchas películas y al ver ahí a Jesús, bueno, cualquiera se asustaría, ¿verdad? Yo también me hubiera asustado, la verdad. No creo que hubiera dicho, maestro, no, al contrario, atemorizado y de lejos, no pudiendo ver bien con tanto viento, con tanta lluvia en la noche. Yo creo que fue algo aterrador, como dice el Evangelio. Y empezaron a decir, es un fantasma, es un fantasma. Empezaron a gritar todos, espantados, aterrados, atemorizados. Pero es ahí cuando Jesús de inmediato les habla y les dice, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y eso es lo que te dice Jesús el día de hoy. Ten ánimo, no tengas miedo, yo estoy aquí. Sí, se levantó una tormenta, el viento está pegando duro en la barquilla en la cual tú vas y pareciera que te quiere hundir, pero recuerda, ahí está Jesús a tu lado, ahí está Jesús diciéndote, tranquilo, no pasa nada, aquí estoy yo contigo.
aquí estoy yo a tu lado. Y al igual que Pedro, llega la duda a nuestra vida. Empezamos a decir, Señor, si eres tú, que se acabe este problema. Señor, si eres tú, pues sáname. Señor, si eres tú, dame otro trabajo. Señor, si eres tú, cambia esto, cambia tal cosa. En lugar de creer, empezamos a cuestionar a Dios y a condicionarlo para que Él nos responda de acuerdo a nuestros caprichos. Y en esta ocasión, Pedrito, ya ven que era medio osado, era medio miedoso, pero a la vez también medio osado, le dice, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿Y qué le dice Jesús? Sí, ven, soy yo. Aún así Jesús empieza a contestar tus caprichos, mis caprichos, los caprichos de Pedro, no de haber sido uno de nosotros. Sí soy yo, y nomás le hacía así, volteaba la barquilla, ¿verdad? Para que se echaran allá a nadar un poco estas personas, pero como es tan lleno de amor, tan amoroso, dice, sí, ven, soy yo, acércate. Siempre me gusta mucho esta parte. Dice la escritura que Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. No, se sentía soñado el Pedrito, ¿verdad? Ahí diciendo, wow, puedo caminar sobre el agua. Así nos sentimos nosotros en muchas ocasiones. Dios está respondiendo tu oración, Dios está contestando a tu necesidad, y sientes que vas caminando sobre las nubes, o sientes que vas caminando sobre las olas, como lo estaba haciendo Pedro. Y quizás sea tu situación el día de hoy. Vamos caminando y está la tormenta recio y vamos como si nada, porque estamos viendo así fijamente a Jesús, que nos está diciendo, ven, yo estoy contigo, yo tengo el control. Y tienes fe, y tenemos fe, y las tormentas nunca van a faltar, siempre van a estar, siempre va a haber tormentas, siempre las olas van a querer arremeter contra nosotros de una y de otra forma, siempre. Es la ley de la vida, así funciona esto. Pero cuando mantienes tu fe y tus ojos en Jesús, puedes ir avanzando y puedes ir caminando. Y es lo que estaba haciendo Pedro. Pero llega un momento en que empieza a dudar. Cuando se nos va la fe es cuando empezamos a hundirnos. Cuando se nos va la fe es cuando empezamos a adentrarnos en el abismo. Y es lo que le pasó a Pedro. Dice, pero cuando vio el fuerte viento, cuando dijo, esto no es algo normal. ¿Cómo es posible que yo esté caminando o sobre las olas, sobre el mar? ¿Cómo es posible esto? Cuando empieza a pensar humanamente, es ahí cuando su fe empieza a destrozarse, a desmoronarse y empieza a hundirse. Así nos puede pasar a nosotros. Recuerda que cuando sigues a Cristo, cuando sigues a Jesús, es algo sobrenatural, por usar alguna palabra. Estás caminando por fe, no por vista. Y este hombre empezó a ver con sus ojos carnales, empezó a sentir obviamente la fuerza de esa tormenta, y empieza a hundirse. Y otra vez, sálvame, Señor, sálvame. Me gusta este pasaje porque una y otra vez Pedro se ve en la misma situación de duda. Una y otra vez Pedro se ve en la situación de vulnerabilidad, pero cada vez que se sentía y se veía vulnerable, ahí estaba Jesús ayudándolo, ahí estaba Jesús socorriéndolo. Y dice la escritura que empieza a gritarle, sálvame, Señor, sálvame. Qué chido se la han de haber estado pasando los que estaban viendo, ¿no? Los que están arriba de la barca. Ellos estaban, mira, se está hundiendo el Pedrito, no que muy valiente, ahí estaba hundiéndose. Pero llega Jesús y lo toma de la mano. Dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y ahí viene el regaño, le dices, tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? Le dice Jesús a Pedro, no dudes de mí, no dudemos del Señor. Sí, yo sé que es difícil la situación que estás atravesando, yo sé que es complicado, no es fácil, pero no dudes, créele al Señor. No uses tu vista humana, sino usa esa vista de fe, de creerle a Dios, sabiendo que Él te va a proteger, sabiendo que Él te va a sustentar. Yo creo que todos hemos experimentado una situación de este tipo o de esta naturaleza, el desvanecernos. Quizá ahí Jesús toma a Pedro antes de que se hunda, porque éste empieza a clamar.
Pero quizás tú y yo en alguna etapa de nuestra vida, o quizás en este momento, a causa de nuestra lejanía con Dios, a causa de nuestra negatividad a creerle, quizás nos hemos hundido en el mar y quizás estamos ya en el abismo, al punto que llegó Jonás. Quizás estamos ahí más abajo ya, nos estamos hundiendo ahí con las algas marinas ya, y va a llegar la ballena y nos va a comer. Quizás estás tú en esa situación ya adentrándote un poco más en el abismo. Y es ahí cuando no únicamente quiero hablarles de fe, sino también de esa otra situación que ocurre cuando queremos ir en contra de la voluntad de Dios y el llamamiento que tenemos de parte suya. Y nos puede ocurrir lo mismo que le pasó a Jonás, por querer ir en contra del mandato que Dios le estaba dando, pues termina en el abismo, termina hundiéndose, termina en la profundidad de las aguas. Y es ahí cuando empieza a clamar a Dios. ¿Para qué esperarnos a llegar hasta ese punto de hundirnos en la desesperación? Clamemos a Cristo antes de hundirnos en la profundidad de las aguas o de los problemas o del abismo o del hoyo, como decía al principio el salmista. Clamemos a Dios. Y cuando leo esta historia, hermanos, pues inevitablemente vienen a mi mente recuerdos tortuosos y tristes de mi vida pasada. Ya era cristiano, hermano, también. Y voy a contarles esta historia, sobre todo yo creo que les va a caer muy bien a los recién casados, para que vean que eso de que aunque que hasta en la vida, que cómo va, que en la muerte nos separe, o como dicen los sacerdotes, hasta que la muerte los separe, y en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza. Bueno, hace algunos años ya, hermanos, fui de vacaciones y fue una travesía. Bueno, volamos, jet privado, primera clase, no se crea. Volamos a México, a la Ciudad de México, mi encantadora mujer y yo. En ese momento era muy encantadora, hermano, después ya no. Pero viajamos, llegamos, disfrutamos ahí, Tepito, todo eso, ya sabes, ese tipo de cosas. Y vámonos a Acapulco. No, vámonos. Agarramos un autobús a Acapulco. Usted sabe que el nivel del mar y esas cosas a algunos nos pega difícil. A mí me pegó. Sí, imagínese, es que primero Dubái, luego Dubái a México, y luego de México a... Imagínense, andaba así yo todo descontrolado emocionalmente, y de repente llegamos allá a Acapulco, ya sabe, ahí los costeñitos y todo ese tipo de cosas. Y esta señora, mi esposa, mi mujer, ya empieza a cambiar el tono dijo, vamos a bucear. Yo, sí, vamos a bucear. No sé nadar, hermano, ya voy a bucear. Es uno de los problemas que tengo yo, nunca he aprendido a nadar, hermano. Si algún día quiere hacerme algo, aviénteme al mar y verá que... Y recuerdo, bueno, vamos. Lo que ella dice es ley normalmente. Y ya fuimos, ahí había un australiano, me parece, o de Nueva Zelanda, era el que dirigía ese asunto del buceo. Y ya, pues yo empecé a ver ahí qué tanques de oxígeno y luego las licritas esas que se ponen así. Pues yo me la puse y tal, ¿sabes? Enseñando cuadritos y toda la cosa. Y bueno, vamos. Y de repente yo en mi temor, en mi angustia, le digo a los nativos de ahí de Acapulco, les digo, oye hermano, la verdad, voy a ser sincero contigo, no sé nadar. Y ¿no sabes nadar? No sé nadar. Amén, hermano. Bueno, va y le dice al austriaco o australiano, no sé qué era, en su dialecto, creo era inglés, pero yo no entendía nada, hermano. Y empieza a decirle, oye, este muchacho no sabe nadar, pero algo sí entendí. Nomás volteó y hizo, así como, bueno, él sabe. Y yo volteando a ver a Cristina, ¿cómo ves? ¿Le damos para atrás? No, como de qué para adelante le damos. Lo único que le va a hacer para atrás es cuando te tires como buzo en el barco. Bueno, pues vamos a darle, ya ven que uno también tiene su orgullo de macho alfa, y vamos a darle pues. Y luego, aparte, ya iba, esa noche anterior ya andaba medio mareadón. Yo tenía mis dudas, que pedí la piña colada sin alcohol, pero ya tenía mis dudas y le echaron porque andaba descontrolado, yo digo que por la altitud del mar y esas cosas. Y al día siguiente pues, nos subimos en la lanchita, y luego las olas así como las de Jesús, así para todos lados, ahí donde andaba Pedro. Yo iba así en la lanchita, hermano, me agarraba así de un lado y
Ya de repente veía la playa, ya no vi nada, hermano. Lo único que veía era el cielo y el mar, era lo único que veía. Y a mi linda esposa, su cara de felicidad enfrente de mí, es lo único que veía. Y de repente, bueno, pues ya el equipo y todo eso, y pues los tanques de oxígeno, me pongo la cosa esa que va aquí, ¿no? Para el oxígeno. Hermano, me daba asco ponérmela, no podía y quería vomitar. Y luego me dicen los chavalones, pero está limpia, no te preocupes. No, no porque esté limpia o sucia, le digo, es que siento incomodidad, o sea, pues ya los nervios, hermano, imagínense. Y luego nomás volteaba hacia la barandilla y no veía nada más que oscuro, oscuro el mar. Si cuando se mete en una alberca que no sabes nadar te da miedo, ahora imagínense en el mar. Me pusieron chalecos salvavidas y lo inflaron y bueno, pues al agua, pato. Caí, hermano, y bueno, no sé ustedes, yo no sé nadar, pero se siente medio extraño estar flotando y no saber qué hacer. Y ya, pues ya empecé a controlar la situación ahí con el chaleco y demás. Y luego a estos señores se les ocurre rodearme toda la cintura. Yo creo me vieron un poco delgado, con bronces, unos como lingotes de oro, pero de bronce, todo alrededor. ¿Y eso para qué? Para que te hundas, me dicen, para que te hundas a la profundidad. Señor, ten misericordia de mí, de mi esposa, porque si salgo de aquí a ver qué le pasa a ella. Y luego te desinflan el chaleco y nos explicaron que, o sea, te lo desinflan y tienes una oportunidad. En una emergencia jalas una cuerda, un botón y se vuelve a inflar y puedes salir. Y luego pusieron una soga y una bandera. La bandera es para que los barcos que andan alrededor sepan que ahí es cuando van a salir los buzos y no se lo vayan a llevar a uno con un aspa. Eso se me quedó muy grabado, hermano. Y entonces ya empiezas a bajar. No, hermano, yo cuando iba a la mitad sentía que me iba a explotar la cabeza, así sientes que ya me andaba desmayando, pero me dijeron una técnica, no me acuerdo si era taparte la nariz o no sé qué hacía yo, pero y luego me empecé a agitar un poco la respiración, un poco nervioso el muchacho, ¿verdad? Imagínense, hermano, yo no veía nada. Iba con nosotros un libanés, un americano y un mexicano. No sé qué, no, suena chiste, hermano, pero sí, la verdad sí íbamos así. Y una de las reglas que dieron, fíjese, pongan atención, esta palabra es para ustedes, no pensé que fuera para ustedes, pero sí es para ustedes. La primera indicación que dan el austriaco o los de ahí, aquellos que van en pareja, tomen de la mano a su pareja, no la suelten por nada. Y yo, amén, aquí ya con mi esposa aquí voy a salir adelante de esta. Regla número 2, tienen que nadar como Aquaman, ¿sí? O sea, como pez, no con las manos como normalmente lo hacemos en las albercas, ¿no? Los que saben nadar, no, así como pez. Yo, bueno, fácil, ¿no? Se ve fácil. Ya cuando nos adentramos, hermano, pues no está tan fácil ahí la situación. Hay corrientes por agua. Todos iban así, yo iba parado, hermano, con eso les digo todo. Yo iba así. Y luego nomás topaba en las piedras, la rodilla y por todos lados. Y esta señora, hermanos, con perdón de ustedes, de repente ya no me dio la mano, hermano. Me soltó. Rompió la primera regla. La segunda regla iba así. Iba nadando así. Bueno, no deben de nadar así por seguridad, porque van varios buzos y puedes golpearlo con la mano y le quitas el oxígeno. No, pues yo nomás iba esquivándola así, hermano. Y el pobre libanés también. Y ya íbamos, todo bien. Un que otro tiburón por ahí, un megalodón y de todo se veía. Yo no, voy a ser sincero con usted, hermano, no pude agarrar la onda, la verdad, no, yo iba así, cuenta como me está viendo ahorita, pero en el mar, y todos iban nadando así como peces. Y el guía, el Señor lo perdone, en donde quiera que esté, se fue adelante como si uno fuera un experto nadador. De repente, esas olas que sentimos cuando estamos en la playa, yo las sentí pero abajo, y como elevada a la 10ª potencia. Llegó y me pegó aquí, hermano, nomás me empezó a llevar. No, hombre, ya nomás veía a estas personas chiquitas. Y como que en diagonal, yo sentía que iba así en diagonal. Dije, no, Señor, aquí ahora sí. Jonás me queda corto. Dije, yo nomás estaba buscando a la ballena que me devorara. Se siente bien feo, hermano, créeme, ahí sí el Padre Nuestro y todo. Dije, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu.
la verdad, ya no sabía qué hacer, hermano. Estaba luchando, no pude, la verdad. ¿Sabe qué hice? Me dejé llevar. No, pues a ver si llego a la orilla o a ver a dónde llego. No, la orilla nunca llegó, hermano. Yo estaba allá abajo. De repente volteo y venían pirañas por allá y pulpos por acá y medusas, olvides. Entonces me empecé a reflexionar y dije, bueno, Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que soy un hombre fuerte, valiente, pero tengo mucho miedo, así que ayúdame a salir de aquí. Y volteaba, si ustedes pueden voltear aquí, no, se veía mucho más arriba y decía, ¿cómo le hago? Bueno, si le jalo esto, pero me dijeron que si me fallaba, nada más tenía una oportunidad. Dije, pues tengo oxígeno, a lo mejor ahorita viene mi esposa a rescatarme o el guía. Nunca llegó, hermano, nunca llegó, jamás en la vida. Dije, bueno, ¿qué haré? Bueno, pues ahí voy como pollito haciéndole así. No, yo creo duré 2 horas, hermano, hasta llegar, pero no inflé esa cosa. Entonces llego y luego con los bronces que traes, pues te hunden más. Y ya empecé a tratar de salir adelante. Y ya empecé a ver así como algo brillosito. Y dije, ese es el sol, ¿sí? El sol de justicia que renacerá para mí. Y voy, y luego viene a mi mente lo de la banderita, hermano. Nomás veía que pasaban los barquitos por ahí. Pensé 1000 maneras de morir. Dije, ahorita va a agarrar una aspa de un barco o algo, pero bueno. Entonces salgo a superficie y yo creo ahí medio aprendí a flotar, hermano, porque sacaba la cabecita y veía y otra vez para adentro. Todavía sentía que traía oxígeno y dije, no, todavía aguanta, no le jales esa cosa, todavía resiste. Y salí a lo lejos, veo una barquilla. Dije, no será la barquilla de Jesús, alguien que me ayude. Y de repente alcanzo a ver así unos sujetos ahí que andaban buceando también en la parte de expertos. Andamos en principiante, fui a terminar en la expertos, hermano, imagínense, en lo más profundo. Gracias a Dios terminé ahí y como que yo creo vieron que sacaba así, y lo ¿necesitas ayuda? Yo creo eran como que americanos, ¿necesitar ayuda? Yo, yes, yes. Y de repente, hermano, haga de cuenta, veo como si Zac Efron se echara así un clavado del barco y llega y me toma en su regazo. Nunca sentí tanta alegría, hermano, y me llevan a la barquilla. Créame, me sentí tan gozoso y tan alegre. Y Cristina allá con el libanés nadando, hermano, allá con el guía el libanés y otra pareja y yo perdido en el abismo, hermano. Créame, es una de las cosas más feas que me ha pasado. Estuve a punto así de perder la vida, hermano. Ya me decía yo, y iba todo agitado y todavía voy y me meto otra vez. Pero bueno, ya esa es otra historia. Y cuando me acuerdo yo cuando estaba ahí, hermano, de cuenta es un abismo y luego no sabes ni qué hacer. Y se siente medio complicada la situación. Y yo creo que todo nos ha pasado, si no literal, como a mí, nos ha pasado algo similar. Y en muchas ocasiones tienes que hacerle como pollito y tienes que tratar de salir adelante, tienes que tratar de llegar a la superficie, tienes que poner de tu parte para no quedarte ahí abajo, para no quedarte en el abismo, para no quedarte en el hoyo. Y evidentemente tomado de la mano del Señor, y es ahí cuando empiezas a salir de ese hoyo, de ese abismo en el cual estás. Y créeme, Dios siempre va a mandar a alguien en tu socorro, en tu auxilio. Así como mandó a los buzos esos que andaban ahí nadando. Y deje usted, todavía salí regañado yo, hermano. Todavía salí regañado porque los señores les eché a perder su tour. Porque los dejaron ahí abajo. Espérense hasta que no hallemos al perdido. Y nunca me hallaron hasta que allá salí por Cancún, por allá andaba, hermano, de Acapulco a Cancún. Y todavía me regañan porque les eché a perder su viaje. Bueno, pues Dios que les bendiga, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, a veces nos sentimos así de esa forma. Se siente feo, cuando es literal está feo, y también cuando es de manera figurativa, pues a veces quizás hasta más complejo. Pero es ahí cuando tenemos que empezar a tener fe y a creerle a Dios. Y quiero finalizar hablando así ya de un poco lo que le ocurre a Jonás, cómo Jonás se rehúsa al llamado que Dios tiene para él y es sumergido en lo más profundo del mar, y es ahí cuando empieza a orar, y es ahí cuando empieza a clamar a Dios. Y me gustaría, si mi hermano nos va apoyando con lo de la cena del Señor, vamos a participar de la cena del Señor, en lo que sigo o termino esta pequeña plática.
quiero terminar con un pasaje de Jonás. Allí Jonás en el capítulo número 1, al final del versículo, en el 17, dice: entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Aquí es cuando nos damos cuenta que Jonás quiere huir del llamado que tiene de parte de Dios, se va en una dirección contraria y obviamente hay consecuencias. Cuando te falta fe, cuando nos falta fe, hay consecuencias. Nos podemos hundir como se hundió Pedro. Cuando rehusamos escuchar la voz de Dios y atender el llamamiento que Él tiene para nosotros, también hay consecuencias. Cuando nos vamos en el sentido contrario que Dios quiere para tu vida, ahí es cuando hay serias consecuencias. Escuchemos la voz de Dios, escuchemos el llamado de Dios y atendamos ese llamamiento y ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, aunque se levanten tempestades, aunque se levanten fuertes vientos, tenemos que aprender a confiar en Dios. Y quiero compartir quiero terminar compartiéndoles esta oración de Jonás, que la verdad es que es una oración muy bella y es una oración que me gustaría que hoy tomemos en cuenta y que también inclusive al estar leyendo esta porción de la Escritura podamos reflexionar, podamos meditar, podamos ponernos a cuentas con Dios y podamos recordar ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Vean la oración que hace Jonás, dice el capítulo número 2, en esta ocasión leeré la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. No importa en dónde te encuentres, no importa la situación que estés pasando, Dios te va a escuchar, Él está atendiendo tus ruegos. Y empieza Jonás a orar de la siguiente manera: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Él ya se daba por muerto, él ya se veía como una persona que no tenía salida, mas sin embargo dice: tú, Señor, me escuchaste. A consecuencia de su desobediencia, dice el versículo 3, me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Vean la convicción, vean ese arrepentimiento que tenía Jonás. Dice: Señor, me has expulsado de tu presencia, pero aún así, en la situación que estoy, aún así, Señor, el problema que estoy enfrentando, el abismo en el que me encuentro, volveré a mirar hacia tu santo templo. Ahí en donde te encuentras, aunque pareciera que Él te ha abandonado, considéralo, Él te está observando, Él te está amando, Él te está cuidando. Dice la Escritura, entonces el versículo 5, me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí, las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. No sé cuál sea tu situación, lo que puedas estar pasando física, mental, emocional o espiritualmente. Adjudícate esta palabra. Dice: me hundí hasta las montañas. Ahí se sentía perdido totalmente Jonás. Pero tú, oh Señor, dice mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Acuérdate del Señor. Ahí en tu aflicción, en medio de la tormenta, clama a Él. Dice: elevé mi oración sincera hacia ti. Eso es lo que quiere el Señor, un corazón sincero de parte tuya, un corazón arrepentido. Elevé mi oración sincera a ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré, vean lo que dice, cumpliré todas mis promesas. Hagamos un compromiso con Dios. Pues mi salvación viene solo del Señor. Él es el que rescata tu vida, Él es el que te corona de favores, Él es el que te libra, el que te saca del hoyo, del abismo. Esto lo creyó Jonás y esto lo creyó Pedro también, y tú y yo tenemos que creerlo el día de hoy. Mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa.
Dios es bueno, Dios es misericordioso. Quiero invitarte ahí donde estás, que cierres tus ojos un momento. Vamos a orar. Es un buen momento, ¿por qué no a ponernos a cuentas con Dios? La realidad es que somos tan faltos, tan indignos, pero en su gracia, en su misericordia, Él nos perdona, nos abraza su amor. Y dile: Señor, hoy quiero recordar a través de este sacramento lo que hiciste por mí en la cruz, cómo tú me has perdonado, Señor, cómo tú tienes misericordia de mí. Ora al Señor, ahí medita en el Señor, en tu corazón, ahí en donde te encuentres. Hay mucho que pedirle, hay mucho por qué pedirle perdón a Dios. Gracias te amo, Señor, porque tú eres bueno. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Límpianos, Señor. Límpianos de nuestra maldad. Permite que nos acerquemos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Sabemos que tú no nos vas a despreciar, bendito Dios. Gracias te damos, Padre Santo. Muchas gracias, Dios. Bendice cada vida, cada familia, cada persona que está aquí delante de ti, en el nombre de Jesucristo, bendito Dios. Gracias te damos, Jesús. Amén, aleluya.